Bueno, aquí la cosa se puso seria, esto, esto va a durar, aquí va a haber problemas serios, entonces vamos a desayunar, entonces obviamente saqueamos la cafetería. Esta cosa fue un éxito y ellos no van a aceptar y no van a permitir que este movimiento siga ganando fuerza. Debemos atenernos a una represión brutal. El 26 sí fue un día ya de ninguna reflexión, el día en que casi termina todo. Primero aquí en Cali se hizo un toque de queda, más o menos al mediodía o la 1 de la tarde quedó la ciudad en toque de queda, después nadie pudo salir, pero más tarde se declaró el estado de sitio en todo el país. Para ser realmente objetivos, si se quiere, desear una aproximación objetiva de lo que pasó en 1971, se requiere distanciarse un poco de las disputas que en la época de 1971 y de esos lentes políticos a través de los cuales se ha mirado y examinado ese movimiento. Bueno, era una universidad muy distinta a la actual, estamos hablando del año 1971, que es el año que más les interesa a ustedes. En el año de 1971 el número de estudiantes de la Universidad del Valle no debía superar los 2000 y todos estábamos concentrados en la sede de San Fernando. Esto es importante y con eso comienza lo de los antecedentes aquí en la Universidad del Valle, porque el movimiento contra los cuerpos de paz en el año 68 significó que cambiaba un poco el espíritu y la perspectiva de las clases medias en la ciudad desde sus hijos, desde la nueva generación, ¿sí?
y eso generaba mucha contradicción con las familias, porque las familias tenían esa propensión hacia los Estados Unidos, esa mirada, ¿no? Era una clase media no solamente aquí de la ciudad de Cali, alta clase media y incluso había sectores de élite aquí en la universidad, hijos de comerciantes judíos y de los industriales de aquí de la ciudad también. La universidad era su universidad de estas élites, ¿sí? La universidad en esa época, y algo se mantiene, seguramente por ser universidad pública, aunque aquella vez era menos pública que ahora por los problemas precisamente que había de financiación privada por organismos internacionales, era como ese momento en el cual uno llegaba a la libertad después de venir de lo que se acostumbra en el bachillerato, y digámoslo de una vez por contraste, al final uno como que iba a volver al bachillerato a través del trabajo, es decir, alguien que lo mandara. La universidad pública es muy libre. Esa libertad se constituye simplemente en un hervidero de cualquier cosa. Y esa cualquier cosa para la época es simplemente algo totalmente positivo. Era un lugar de encuentro, no era un lugar solamente académico, era un espacio en el que se pudo abrir la gente joven al debate, a la discusión en la literatura, a la discusión en el arte, a la discusión en la política. Entonces las dos cafeterías eran centro de encuentro y de discusión de diferentes sectores estudiantiles con diferentes puntos de vista. En particular en economía teníamos cosas como las siguientes. Nosotros empezamos entonces a protestar por la academia a partir de todos sus elementos, porque no veíamos que la academia nos diera elementos para transformar ni el mundo ni mucho menos la sociedad colombiana. Nos parecía que la academia era absolutamente apologética, llamémosle así, era como una defensora irreflexiva. De hecho, casi todos nuestros profesores acababan de traer PhDs desde Estados Unidos en una sola orientación. Entonces, como no había una orientación y sabíamos que hay muchos campos, muchos pensamientos en la misma teoría económica, nosotros marchábamos por la universidad con consignas que hoy parecerían extrañas, como decir: queremos ciencia, no ideología. Aquí tuvimos actividades de teatro, de música, en muchas conferencias alrededor de temas del arte, y la entonces Facultad de Arquitectura servía como de pivote para todas las actividades, una especie de entre coordinador y promotor que facilitaba mucho el que la mayoría de los estudiantes de todas las facultades acudieran a ese tipo de actos ahí programados, y por lo tanto dentro de esos también los de la discusión política alrededor de la crisis universitaria, que en ese momento, hacia los años 70, pues estaba llegando a un punto crucial, creo yo. Pero a nosotros lo que nos unió era el arte y la literatura. Bueno, nos organizamos políticamente y nos metimos en un movimiento político, en un movimiento estudiantil radicalizado políticamente. El arte sí, pero con contenido social. Era más o menos nuestra idea de lo que debía ser el arte, es decir, un arte combativo, un arte al servicio de unos intereses políticos. Por un lado, nosotros estábamos impactados por el mayo del 68, pero por otro lado estamos muy impactados por la literatura latinoamericana, el momento del boom. Entonces la lectura de Cortázar, la lectura de García Márquez, de Vargas Llosa, de Rulfo, de Onetti, era una cosa que era la que nos unía, ¿no? Muchísimo. Y por el otro lado estábamos impactados también por la Revolución Cubana.
contracultura de un movimiento contracultural y contestatario en todo el mundo. Y ese movimiento de todo el mundo tiene su punto de inflexión en 1964 con una bandera muy identificable que era la lucha de los estudiantes del mundo entero contra la guerra del Vietnam. Muchos estudiantes de las universidades norteamericanas, de las universidades europeas, y también ese movimiento fue llegando a América Latina y fue llegando a Colombia. O sea, esa influencia era visible. Era que yo inventé un himno, una canción, y estaba de moda en el momento de la guerra contra Vietnam. Y entonces yo inventé una canción que decía Gringo go home, go home, go home, gringo go home, go home, go home, gringo go home, go home, go home, go home. ¿Qué hacen ustedes en Vietnam? ¿Qué hacen ustedes en Vietnam? Masacrando vietnamitas, masacrando vietnamitas. Gringo go home, go home, go. Y todo el mundo cantaba eso en las manifestaciones. Eran 10.000, 12.000, 15.000 estudiantes, porque pues no solamente salían los estudiantes de la Universidad del Valle, sino que salían los colegios. Pero todavía la Universidad del Valle no estaba, uno no encuentra esa relación y esa presencia de la Universidad del Valle con la misma intensidad de otras universidades. Realmente la Universidad del Valle entra a integrarse muy fuertemente al movimiento ese en 1968, con una bandera que se tomó aquí en la Universidad del Valle contra los cuerpos de paz. Habían establecido unos convenios con el gobierno americano para preparar cuerpos de paz en la Universidad del Valle hacia proyección hacia Latinoamérica. Eso generó un movimiento de rechazo, era una época muy anti Estados Unidos, muy antiimperialista. Los cuerpos de paz eran sinónimo de espías, de personajes que penetraban las organizaciones, y obviamente nosotros nos impregnamos de ese ambiente y organizamos una resistencia para que la Universidad del Valle cancelara esos convenios para preparar cuerpos de paz directamente desde la Universidad del Valle para toda Latinoamérica. El movimiento estudiantil iba tomando una característica marcadamente antiimperialista en el año 1968, y los representantes pues, de esa consigna eran los cuerpos de paz. Entonces se desató un movimiento aquí, y ese movimiento fue un movimiento muy pacífico, muy participativo y muy exitoso, hasta el punto de que fue como la antesala, la escuela, la preparación del movimiento estudiantil de la Universidad del Valle para el movimiento que después, 3 años después, en 1971. Y la universidad comenzó a tener una dinámica mucho más política. Varios acontecimientos influyeron desde la universidad. Entró en toda una época que estaba marcado a Colombia, al Valle del Cauca, Latinoamérica, que era toda una efervescencia de la juventud, que fue marcada por la Revolución Cubana, por el Che Guevara, por Camilo Torres, y toda esta efervescencia internacional que tuvo un punto culminante en el año 68 con todo este sueño de cambiar el mundo. De son pouvoir. Alors maintenant, reste à vous de décider. Êtes-vous pour la révolution? Si oui, comment la faire? Avec qui la faire? Quelle est l'ennemi de classe? Dans quelle classe vous vous trouvez? Très bien. Si vous souhaitez des réformes, moi je me pose la question. Qu'est-ce que vous foutez avec moi? En la Universidad del Valle viene, y también un poco en la Universidad de Antioquia, venía como una experiencia, casi una tradición de un movimiento cristiano en la Universidad de Antioquia, pero con mucha visibilidad aquí en la Universidad del Valle, movimiento cristiano. Y ese movimiento cristiano estaba muy presente en la universidad, pero digamos que salió a relucir, a hacerse muy visible en 1968 frente a una bandera de los estudiantes contra los cuerpos de paz. Eso fue en 1968. Entonces ese movimiento se manifestaba de una manera muy, yo diría que ecléctica, en ese momento combinando el pensamiento cristiano con el pensamiento marxista. Incluso para algunos aquí el idioma era muy común, ¿no? Y ese grupo de cristianos y marxistas
sobre todo de la tendencia socialista, se convirtió entre 1968 y 1971 en el grupo más fuerte, el grupo que tenía más influencia, más presencia. Yo pienso que dominaba el movimiento frente a otros grupos que también existían, que eran los grupos, todos los demás grupos que estaban en todo el país, la Juventud Comunista, la Juventud Patriótica, que era la juventud del MOIR, y el movimiento de del Partido Comunista Marxista-Leninista. Ellos también hacían presencia, más otros grupos que eran como más pequeños. Esos activistas de aquí de la universidad eran muy abiertos a corrientes de pensamiento, ¿sí? Era muy abierto a la influencia cultural de un teatro y de un nuevo teatro. Los de aquí de la Universidad del Valle, digo yo, porque pues el movimiento del 71 es un movimiento nacional, ¿sí? Es un movimiento nacional y la verdad es que es un movimiento muy fragmentado, ¿sí? Es muy fragmentado y en esa fragmentación influye mucho todo este tipo de corrientes políticas, ML, MOIR, ¿sí? Partido Comunista, ¿sí? Y eso marca mucho el sello y son corrientes muy sobrepolitizadas, ¿sí? Hacen política politicista, ¿sí? O sea, partidista, de adhesión de militantes, de ganar fuerza para participación electoral, ¿sí? El núcleo de activismo estaba agrupado en la FEU y era esta sensibilidad, gran influencia del pensamiento socialista, del Che Guevara, una amalgama, pero que no estaba, que no tenía estos referentes internacionales y muy débiles referentes nacionales, por lo menos hasta finales de los años 60. Uno nota es que ese movimiento funcionó a punta de unidad y acción, si no, no hubiera jamás, ¿sí? La Federación de Estudiantes, ¿por qué era poderosa? Primero, por su punto de partida, es que durante la administración Carvajal se promovió el Consejo Estudiantil de la Universidad, de los consejos de facultades y la Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle. Fíjense que se habló de FEU, federación. ¿Por qué federación? Porque en cada facultad había un consejo. Y Carvajal incluyó una cláusula en el reglamento de matrícula que fue interesantísima. Y es que los estudiantes al matricularse pagaban una cuota para la Federación de Estudiantes. La administraba la universidad, la rectoría, pero no, la rectoría le entregó eso a la Federación, nos dieron un sitio, una sede allí al lado de básicos, ¿no? Y dinero. Se organizaban eventos culturales y las manifestaciones se organizaban allí, las discusiones sobre las reivindicaciones, los problemas que habían en cada facultad. Muchas veces eran problemas elementales, pues de cómo estaba funcionando el laboratorio, de que tal profesor tal cosa, de que tal otra facultad tal otro problema, cosas sencillas, pues. Pero también se ventilaban otro tipo de problemas, y en la medida en que el movimiento se fue politizando, pues cada vez los debates eran más políticos. Esto nos llevó a buscar mecanismos que resolvieran el asunto, y esos mecanismos tenían que ver con el poder dentro de la universidad misma. Y eso implica entonces que nosotros tuvimos que luchar contra lo que llamamos la autocracia de Ocampo Londoño. Exigimos democracia, exigimos elecciones para los decanos, y precisamente porque eso no se logra, surge el movimiento en el 70 en la Universidad del Valle, y un año después, como lo acabas de recordar, estamos entonces en febrero del 71. La huelga se da por el nombramiento del decano de Economía. Desde el año anterior, o sea, desde finales del año 1970, los estudiantes de Economía, siguiendo el reglamento de la universidad, habían hecho discusiones, reuniones y habían elaborado una terna para nombramiento de decano de la facultad. En febrero del año 71, los primeros días de febrero,
el rector de la universidad, que era el doctor Alfonso Campo Londoño, cambió la terna y eliminó a Bernardo García. Bernardo García era un economista que venía de la Universidad de Lovaina, con esas influencias, digamos, revolucionarias de la universidad, que venían contra el doctor Campo Londoño. Prefirió sacarlo de la terna, era el candidato más apetecido, digamos, por los estudiantes, y entonces por eso el rector hizo una jugada pues muy problemática, lo quitó de la terna para nombrar otro decano, y esa fue la chispa que prendió el movimiento. El rector Londoño, quien ya había sido ministro de Educación y había sido ministro de Salud, creo, un hombre muy importante a nivel regional, tenía un enfoque muy dirigido hacia una universidad con grandes vínculos con fundaciones norteamericanas y con una orientación muy dirigida y con mucho énfasis hacia la tecnología por encima del conocimiento, es decir, por encima de la ciencia y por encima de la crítica y por encima de, creo yo, de las humanidades y las ciencias sociales. Para promover la reforma universitaria se promovió una serie de reuniones de rectores en El Paso, en Texas, en California, y asistía el rector de la Universidad del Valle, que era el doctor Alfonso Campo Londoño, y allí se hacían las reuniones con un universitólogo llamado Rudolf Adcon. Y Rudolf Adcon escribió un libro sobre las alternativas de la educación, identificando la educación como un factor muy importante en el desarrollo económico de los países, y con estrategias alternativas para la educación en América Latina, pero Adcon tenía un párrafo en su libro que era un párrafo muy problemático. Según Adcon, un estudiante en un consejo superior de una universidad era como tener un espía en un ejército, en el Estado Mayor de un ejército. Entonces Adcon se convirtió en una bandera, además porque tenía una connotación también imperialista. Entonces el plan Adcon, que como tal se llamó, porque Ascun lo convirtió en un plan para las universidades colombianas, se convirtió de reforma a la universidad colombiana, se convirtió en una gran bandera de la lucha estudiantil de la época, el plan Adcon. Ahora se trataba, después del movimiento, de darle una dimensión nacional al movimiento. Entonces hubo un encuentro estudiantil, ya en esos encuentros estudiantiles participaban, si no toda la mayoría de las universidades públicas y algunas universidades privadas de élite, como por ejemplo la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad Libre de Bogotá. Es decir, se fue configurando un movimiento de escala nacional, y en el primer encuentro se acordó hacer una jornada nacional con esas banderas ya, ¿no? Las banderas eran contra el desmonte de los consejos superiores de las universidades, también por la renuncia del rector de la Universidad del Valle, eso aparecía en el programa de todos los estudiantes, contra las fundaciones extranjeras, contra la FES, es decir, se fue configurando una agenda, digamos, nacional con esas consignas. Hay toda una cierta base de apoyo, ¿cierto? Ajá. Hemos logrado fraternizar con los campesinos, con los trabajadores, con los indígenas,
hay una cierta base de apoyo. Los indígenas a veces vienen a la universidad a exponer sus problemas, los trabajadores vienen a la universidad, a la federación, participan en las asambleas. Entonces hay toda una red, digamos, que no es muy consolidada, que no es muy formalizada, pero allí está. Entonces eso nos hace entender la importancia de que el movimiento no se quede al interior de la universidad. Y si bien habíamos hecho ya manifestaciones en la calle, que fueron siempre manifestaciones pacíficas, eso estimula la idea de que hay que sacar el movimiento de la universidad, hay que ponérselo en las manos a la ciudad. Y es a partir de allí que se crea la idea de la toma sin bolillos, porque la Plaza del Caicedo es un lugar de confluencia no solamente de las instituciones gubernamentales, sino que es un lugar de circulación de la ciudad. Entonces, por eso tenemos la idea de la toma sin bolillos. ¿Cómo se organiza? Pues hacemos grandes pancartas. Humberto Parado era experto de hacer unas pancartas rapidísimas y buenísimas, en tela, en papel craft, hacemos afiches, y se prepara así. La toma sin bolillos la debimos preparar como en unos 5 días. Yo creo que eso tampoco ni nos cogió tanto tiempo. Pero nunca nos imaginamos que iba a tener ni la importancia que tuvo, ni la acogida que tuvo, ni la represión que decidió. ¿Sí? Entonces ellos vinieron de esa jornada del centro y por la noche se reunieron aquí a hacer un balance de la jornada, ¿no? A mostrarla como una jornada muy exitosa, que han tenido mucho eco en la opinión pública. En fin, ellos desde el 10 de febrero o 15 de febrero más o menos tenían tomada este edificio. Aquí era la rectoría de la universidad. Entonces los estudiantes, para presionar sus banderas, se habían tomado la rectoría de la universidad. Cuando nosotros sacamos a Campo Londoño de la rectoría, nosotros teníamos que cuidar el lugar, los archivos y todo. Entonces teníamos una expresión jocosa, y es que había que nombrar rector. Entonces decíamos, fulano de tal es hoy el rector. Pues eso significaba simplemente que era el responsable de lo que ocurriera en esas oficinas, de lo que ocurriera en los archivos, es decir, de que todo sirviera para el movimiento, no hubiera destrozos. Era una de las maneras de la organización y seriedad del movimiento, ¿no? El 25 de febrero el rector fui yo. El 26 de febrero prendimos la ciudad de la 15 para arriba. La tropa en todas partes. Vi matar a muchachos a bala, niñas a bolillo. A Guillermito Tejada lo mataron a culata. Eso no se olvida. Que di piedra y me contestaron con metralla. Que cuando hubo que correr, corrí como nadie en Cali. Que no hay caso. Mi conciencia es la tranquilidad en pasta. Por eso soy yo el que siempre tira la primera piedra. A las 3 de la mañana, digamos ya del día siguiente, no había comenzado el 26 de febrero, hay un operativo combinado del ejército y la policía que va a acordonar toda la universidad para evacuar la universidad de estos muchachos que estaban aquí, pues de los líderes que estaban aquí cubriendo eso. La cuestión es la siguiente, yo hablé con el que estaba al mando, el apellido que tuviera. Entonces la conversación para él era simplemente que nosotros teníamos que salirnos porque ellos se tomaban la universidad, pero no habían entrado. Entonces yo le dije, ¿cómo así que usted va a entrar a la universidad y nosotros no la tenemos tomada? Sí, lo que pasa es que precisamente ustedes tienen que irse y nosotros la tomamos. Y yo le dije, a ver, la cuestión es así, yo en este momento soy el encargado, yo soy el que puedo decir que la gente se va. Y yo, para tomar la decisión de dejarle la universidad a ustedes o continuar nosotros en ella, que es una decisión seria, yo necesito, hasta ahora, la práctica y la orden, nosotros somos los que estamos aquí. Por tanto, si usted quiere que yo le diga a la gente que nos salgamos,
Entonces consígame una orden, sea del presidente Pastrana o del comité de huelga. Desde las 5 de la mañana empecé a llamar a todas partes, decirles: compañeros, están allanando la universidad, no sabemos qué va a pasar con los compañeros que están allá dentro de la toma de la rectoría. Por favor, organicen movilización en todas partes para ver si nos pueden ayudar. Aquí la cosa se puso seria, esto va a durar, aquí va a haber problemas serios, entonces vamos a desayunar, entonces obviamente saqueamos la cafetería y todo el mundo desayunó así impresionantemente bien. Y con esa tensión porque sabíamos a lo que veníamos. Después empezamos a sacar la gente, así como algunas mujeres que tenían algún temor o personas más jóvenes, todo el que no estuviera como dispuesto por si había que dar una pelea. Ya tipo 7 de la mañana sabíamos que había concentración en el Parque del Perro. Sí, que Anita Colman llamó a Vicky Donelli. Sí, y eso, ahí empezaron a llegar sobre todo muchachos de bachillerato. De manera que yo lo que puedo contar como testigo, que recuerdo cosas, es del 26 de febrero, cuando yo no sé quién me avisó muy temprano en la mañana que había que concentrarse en la universidad porque habían tomado el ejército de la universidad. Entonces yo casi que madrugué, yo no recuerdo exactamente a qué hora llegué al Parque del Perro, que era la concentración, porque rápidamente uno cuando llegaba por la quinta se daba cuenta que no podía entrar, entonces uno seguía y de alguna manera uno se daba cuenta que la concentración era en el Parque del Perro. Y allí estuvo la concentración y empezamos actividades. Recuerdo que hubo ahí delegaciones que salieron a llamar a la gente de los colegios, pero la refriega empezó muy temprano. La refriega en términos de las avanzadas o los grupos estudiantes que a punta de piedra y ladrillo intentaban tomarse nuevamente la Universidad del Valle. Y los hechos son más o menos confusos, no son tan, porque el día fue muy intenso, creo yo. Entonces, claro, fueron llegando allá, se fueron congregando, había unas proclamas para rescatar a los estudiantes que estaban adentro. Uno de los estudiantes que estaba adentro era Jesús Antonio Nibia, y él cuenta que escribió una proclama que la pudieron sacar de aquí, y la ley, una proclama incendiaria, por medio de una de las compañeras de ellos que estaba acá pues en la guardia, logró evadirse y leer esa proclama incendiaria, completamente incendiaria, en el Parque del Perro. Entonces eso exasperó todos los ánimos y los estudiantes comenzaron a abastecerse. Yo entonces escribí una especie de arenga diciendo que había que reconquistar. Que un profesor, Kemel George, la leyó, y por ahí ya a las 7:30 u 8, entonces nosotros recogimos todas las banderas que había en la Universidad de Colombia y salimos envueltos en las banderas. Yo creo que fue la última vez que el ejército respetó una bandera, que se dieron cuenta, como alcanzamos a ver ese día, se defienden con ese trapo. Entonces salimos y en menos de media hora estábamos inaugurando lo que salimos a volver a lo de la arenga, a retomar la universidad. Y entonces ahí empieza la pelea del 26 de febrero, es una pelea que empieza entre universitarios y colegiales de bachillerato para retomar la universidad que se había tomado el ejército. Yo era, digamos, muy nervioso, pero yo recuerdo que desde cierta distancia de la retaguardia yo vi cosas y me admiraba del valor y del arrojo que había de gente, estudiantes que prácticamente le quitaban los escudos de defensa y los bolillos a la policía y los hacían armas de ofensa y de defensa de ellos mismos. Y recuerdo que de unas volquetas, una especie de volquetas del municipio, que las interceptaron y se apoderaron de ellas, y con ellas trataron de romper las filas del ejército para rescatar pues la universidad, y eso fue un momento cruento. Y yo no sé, yo recuerdo que oí un disparo que pudo haber sido
el que mató a Jalisco, a Edgar Mejía Vargas. Y los policías, digamos, estas operaciones combinadas empezaron a disparar gases lacrimógenos, digamos, había un ambiente como de mucha intensidad y no se supo en un momento dado cuando aparece la noticia: han matado a Jalisco. Universidad del Valle, día 26 de febrero, no lo olvide, compañero, no lo olvide, compañero. Allí empezó la pelea, con 4 estudiantes muertos, no lo olvide, compañero, no lo olvide, compañero. Luego vino la masacre, con 11 muertos del pueblo, no lo olvide, compañero, no lo olvide, compañero. 15 muertos, compañeros, día 26 de febrero, la lucha definitiva ha empezado, no lo olvide, no lo olvide, compañero. En ese ir y venir del choque se encuentra con un soldado y le arrebata el fusil. Sí, esa es una de las versiones. ¿Ah? Esa es una de las versiones, ¿no? Se manejan tantas versiones sobre No, la versión que me la cuenta alguien que fue testigo del hecho, ¿no? Él le arrebata el fusil al soldado y el soldado empieza a rogarle que se lo entregue, que lo van a joder, ¿sí? Y lo enarbola el fusil, como en son de victoria. Pues digámoslo allí hay un pecado de juventud porque, digamos, explica el hecho pero no lo justifica, por supuesto, ¿no? Y es que hay una respuesta del ejército, de otros soldados, y le disparan. Pues eso es algo que hay que tenerlo en cuenta en toda esta historia de la izquierda y de la izquierda radical. Y es que los militares son muy conscientes de su propio honor y dignidad, ¿sí? Esa noticia exacerbó más pues el ambiente, ¿no? Hay muchas versiones. Hay muchas versiones, pero yo creo, la más creíble es que a Jalisco lo mataron entre las 8:30 y las 9 de la mañana. Yo tengo, digamos, un testimonio que es como muy creíble de eso. Y en algún momento entre las 8, 9 o 10 de la mañana, eso sí es imposible tener una relación más clara del tiempo, en semejante locura. Dicen que han matado a Jalisco y realmente en un pañuelo empieza a circular sesos. Entonces uno veía eso y uno ya sí empieza la idea de que la retoma no es de la universidad, que eso yo creo que eso es otro misterio, cómo es que cambia, que de ahí salimos a la Quinta y a todo Cali y salimos a quebrar semáforos, a tirarle molotov a los carros del ejército. Tanto es tan terrible, que creo que a la 1 o 2 de la tarde ya estábamos supuestamente en toque de queda y eso no importó. A nosotros pues no nos importó. Se exacerbaron más los ánimos, se regó la voz, digamos, han matado a Jalisco y vino un enfrentamiento realmente muy violento entre los estudiantes y la fuerza pública. Mataron 3 estudiantes más. Yo los tengo con los nombres propios en el libro, pero esos estudiantes no figuran mucho, digamos, pero hubo... ¿Y por qué sin Jalisco? Porque él era como el estudiante más conocido, fue lo más dramático, fue el primero que mataron. Según la versión de algunos, los sesos, porque le volaron los sesos recorrían todo eso, la sangre, eso fue algo realmente, digamos, terrible, ¿no? Y ese hecho, digamos, tan cruel, opacó la muerte de otros padres estudiantes que solamente aparecen en un registro en los periódicos,
y aparecen en el libro de Gustavo Álvarez Gardiazabal, que va narrando lo que ocurría cada 15 minutos. Nos fuimos, como que dice, a pelear contra el Estado donde estuviera, por decirlo de alguna manera. Tampoco es que en ese momento uno piensa en el Estado, uno no piensa en el Estado, uno piensa en que va a pelear. Por esos ideales que en ese momento se vuelven además fantasmas, y sé que los que estábamos ahí mínimo salimos a las calles a pelear 3, 4, 5, 6 horas, y otros mantuvieron peleas hasta más tarde, incluso en barrios populares lejanos de San Fernando, ¿no? Y la revuelta en Cali sigue toda la noche en los barrios populares. Se dice que hubieron 60 muertos. Ellos no reconocen, el gobierno no reconoce esa cantidad de muertos, pero parece, la evaluación que hacíamos era más o menos de 60 muertos. Tenemos que entrar a los muertos. Y se impuso contra todos nosotros que decíamos que eso era una locura, y lo hicimos. Entonces una convocatoria clandestina para una marcha que salió de la Santiago, y entonces íbamos bajando así, ya éramos una multitud de centenares o de miles, y de repente ¡pam!, nos daban el paso la tropa, pero eran los paracaidistas, los duros, ¿entiendes?, de camuflaje, con cosa de combate, armamento de combate. Nos cerraron allí, ¡pumba! Y aparecieron por detrás también. Y entonces comenzaron a hacer como una operación de cerrarle el sándwich. Pero ellos iban con paso de ganso y golpeando con las ametralladoras. ¡Wow! ¿Con las ametralladoras? Sí. Eran tropas de combate, eran paracaidistas. ¿No? Claro, lo que teníamos. Sí. Y en ese momento entonces dijimos, aquí estamos jodidos porque es que no hay escapatoria. Y entonces pasó una cosa maravillosa. Otra cosa maravillosa que pasó. Que todo el vecindario abrió las puertas. Y entonces la manifestación desapareció en el vecindario. Porque todo el vecindario abrió las puertas. Y entonces todos comenzamos a entrar a las casas. Pero no a una casa, todas las casas a lo largo de 5 manzanas abrieron las puertas. Y entonces nosotros entramos y desaparecimos en las casas, claro. Miren ese soldado armado hasta los dientes. Miren la metralleta reluciente y en espera de transformar su silencio en carcajada de muerte. Miren al presidente sonriendo descarado, mostrando los hipócritas dientes, mientras los militares, cumpliendo su mandato, asesinan obreros y matan a estudiantes. Miren la muerte recorriendo las calles, tratando de asustar a los pobres, tratando de asustar la justicia desde los carros verdes. Pero miren, más allá de las calles, más allá de los carros verdes, más allá del risueño presidente, y verán a quien se hace llamar Mister llenando sus bolsillos olorosos a muerte con el sudor y sangre de toda nuestra gente, con la sangre vertida por todos nuestros héroes, con la sangre que tiñe la insurrecta bandera que ha de ir adelante de las luchas presentes. Se les juramos que no retrocederemos. Universidad del Valle, día 26 de febrero, no lo olvide, compañero, la lucha definitiva ha empezado, no lo olvide. Bueno, los días siguientes son días muy difíciles.
Los estudiantes van a entrar en la clandestinidad con muchas dificultades para reunirse, pero en medio de todas las dificultades logran hacer un nuevo encuentro estudiantil y programan para el 4 de marzo siguiente, o sea, del 26 de febrero al 4 de marzo, una nueva jornada de duelo, de indignación y de protesta por la muerte de Edgar Mejía Vargas aquí en la Universidad del Valle, y van a hacer una jornada en todo el país. Era así, eso empezó ya una guerra contra dirigentes realmente. Claro que en el caso del Valle había gente menor, que alcanzamos a estar 8 en un momento determinado. Eso era en la cárcel, sí. Porque la derecha atribuye a esa formación política, llamémoslo espontánea, generacional, la atribuye a que hay revolucionarios profesionales, incrustados, agitadores profesionales, ¿no? Esa es una versión de la perversidad de las élites políticas y sociales, ¿no? No, nadie era pagado ni por Cuba, ni por, ¿sí? Para hacer agitación, ¿no? Era una cosa, y es una versión policíaca del movimiento de los jóvenes. Es decir, hay una política represiva muy fuerte, ¿no? Yo tuve que desplazarme a Bogotá y dejé hasta mis libros, yo nunca volví por los libros, ¿no? Y a refugiarme porque pues la situación era de una represión. Acusaban al movimiento estudiantil del Valle de estar relacionado con la guerrilla, ¿no? Lo que no era cierto. Algunos estudiantes de la Facultad de Economía denunciaron a unos profesores porque no dictaban clases. Los profesores no dictaban clases porque no consideraban adecuado entrar a dictar una clase con un soldado en la puerta. Eso seguramente lo hacían, yo creo, profesores de muchas facultades, pero acusaron fue a los profesores de Economía, por razones medio obvias, porque allí había como los profesores más, digamos que eran más críticos, etc. Entonces el gobernador expidió un decreto que decía los profesores, una lista de profesores, deben presentarse mañana a la gobernación, a ser oídos en descargos, y los estudiantes una lista de estudiantes. Eso fue motivo de un debate espectacular aquí en San Fernando, y los estudiantes se dividieron frente a eso, ¿no? Los que estaban citados. Algunos estudiantes, entre ellos Gustavo Víos, algunos no se presentaron allá frente a ese edicto del gobernador, y esos estudiantes fueron expulsados. Y los estudiantes que se presentaron, se les declaró matrícula condicional. A los que se presentaron, a los que no se presentaron los expulsaron. Y a los profesores se presentaron y los expulsaron a todos. Y allí ese sí fue, digamos, el fin del movimiento. Ese decreto realmente yo lo identifico como ahora sí el final del movimiento. Y quiero decirle algo que muestra los efectos de la politización, y era que en las asambleas siempre había una distribución equitativa de los discursos, ¿sí? La gente de la JUPA, la gente de los camilistas, la gente del Partido Comunista, eventualmente la gente de Testimonio y la gente que éramos socialistas, ¿no? Que la gente del MOVIR empezó a llamarnos trotskistas por reivindicar el socialismo, pero no era una autodenominación. Esa no era una autodenominación, y allí lo perverso un poco de la izquierda, ¿no? Y de su sectarismo y de su dogmatismo. En realidad todos teníamos un programa mínimo, porque el programa máximo era la revolución. Es así de simple. Lo que pasa es que así como no podíamos decir universidad de masas, porque ya lo había dicho la JUPA, entonces no podíamos decir programa mínimo porque era como si le diéramos la razón otra vez a la JUPA. Entonces esa era parte de la inmadurez de la época, ¿no? Sí. Pero tú lo piensas ahora y todos teníamos un programa mínimo, todos teníamos un programa simplemente reformista, todos teníamos, sí, lo que pasa es que lo vivíamos con perspectivas diferentes. Sé que eso era terrible, es decir, eso era unos escenarios
yo diría que exagerados de sectarismo, de dueños de la verdad unos contra otros, es decir, eso era, realmente el debate era muy difícil entre, como se decía en la época, entre las 14 tribus del oportunismo a la izquierda, eso era, digamos, dentelladas que se disputaban toda la hegemonía del movimiento, eso era algo realmente, yo diría que terrible, y eso sí desgastó el movimiento, el sectarismo que había, es decir, era algo muy, muy complicado. Las discusiones y las inevitables divergencias ideológicas y políticas no son la causa de la división del movimiento revolucionario, por el contrario, son causa, o por lo menos el medio propicio para la unidad frente al enemigo común. Lo que sí es causa permanente de división es el sectarismo. Es decir, cuando nadie habla con nadie, cuando nadie discute con nadie, cuando nadie se atreve a confrontar con nadie, cuando solo se aceptan conversaciones secretas entre los jefes revolucionarios de espaldas a las masas, y no hay participación de las masas ni vigilancia de las masas, que es en último lo que mantiene unido a los jefes, que las masas estén vigilando mis jefes cómo actúan. Le cuento una anécdota que se nos fijó a nosotros muchísimo así. En un evento de la reunión del Comité Nacional Estudiantil, en el que yo estaba, Marcelo Torres, siempre fumábamos pipa y Marcelo Torres fumaba pipa. Y resulta que fue a encender la pipa y no tenía un fósforo, ¿sí? No tenía candela, y pidió candela. Y uno de los muchachos que estudiaban, no sé si era antropología, un muchacho que se veía muy humilde, prendió el fósforo y fue a llevárselo, a ponérselo ahí en la boquilla. Y Marcelo Torres lo rechazó así y le dijo: no sea imbécil, préstame la caja de fósforo. O sea, ¿cuál era la actitud de esos dirigentes respecto a sus militantes? Los que hacían el trabajo gris, los albañiles del proceso político, eran sus militantes. Yo creo que los movimientos estudiantiles son cíclicos, son, digamos, de las coyunturas de gran movilización, ¿no? Son síntesis de muchas cosas, de muchas determinaciones. Y entonces, en el caso de todos los movimientos, bueno, la primavera alemana, Convent-Dick, ¿no? o en Francia, o Tlatelolco y el movimiento en México, todo esta coyuntura del 68 al 71 hubo una gran efervescencia de la juventud. De eso forma parte de algo que nosotros no entendimos en su momento, nosotros, este grupo, pues, que era toda la rebelión antiguerra de la juventud norteamericana, de las universidades gringas. No, eso es un fenómeno que no entendimos. Y el proceso se ha decantado en tal forma que hoy en día, pues casi nadie habla de la revolución socialista, ¿no? Sino que hablamos de la necesidad de ampliar la democracia. ¿Ya? Digamos que la revolución fundamentalmente es ampliar la democracia, y a esa conclusión muchos hemos llegado, ¿no? Porque además viene un desmonte del socialismo, soviético, el socialismo de la época, pues, de la década del 60, el estalinismo. De tal manera que hubo una derrota del movimiento obrero a nivel internacional. El movimiento obrero fue derrotado por la burguesía, y esto sumió en una profunda crisis al movimiento obrero y por tanto al movimiento comunista, que tiene sus fuerzas en el movimiento obrero. ¿Sí? Es iluso creer que el movimiento comunista puede sacar fuerzas reales de otras clases que no sean el movimiento obrero. Al derrotar el movimiento obrero, el movimiento comunista internacional fue derrotado. Yo creo que se ganó algo importante, ¿no? Un ambiente democrático en la universidad realmente. Porque es un ambiente democrático que se ganó sin que sea algo muy explícito, pero quedó en el ambiente, y entonces en medio de ese ambiente democrático se crearon otras dimensiones del conocimiento que estaban, digamos, antes dentro de un esquema muy cerrado, no eran admitidas. Bueno, lo primero es que es un movimiento extremadamente hermoso a morir, porque si bien nosotros estábamos al mismo tiempo luchando por un mejor profesor, todo eso ni siquiera estaba
limitado ni siquiera por la academia misma. Nosotros estábamos luchando por un mundo mejor. Generación que no luche por un mundo mejor está perdida. Dejar de soñar sobre un futuro que cambie estas condiciones tan terribles. Mira, ese movimiento fracasó, pero de eso hace parte la tragedia de este país. Sin embargo, yo creo que yo pienso que yo no sería lo que soy ahora como, digamos, como intelectual o como pensador o como escritor, si esa universidad no hubiera sido americanizada. La americanización de la universidad yo creo que fue para nosotros una ventaja comparativa enorme con respecto a la escena universitaria de Cali, que era muy, ¿no? Entonces hay como, a veces pienso eso, ¿no? Que de pronto se nos fue la mano, ¿no? Pero bueno, yo creo que pues como los jóvenes tienen que romper para a ver si algo pasa, ¿no? Haber hecho parte en el año 70, finales de los años 60, comienzos de los 70, de estas organizaciones que eran democráticas, que eran de avanzada, eso no ha sido ninguna garantía para que la gente mantenga una especie de línea continua progresiva en su actitud ideológica. La protesta se fue apagando hasta extinguirse totalmente. La tan anhelada revolución se perdió en la represión y el disenso, entre las luchas partidistas y tergiversaciones ideológicas. La generación de rupturas y contracultura mundial finalmente se acomodó al sistema. La ideología burguesa sedujo a muchos y su aparato represor mató a los demás. Otros quedaron sumidos en el escepticismo o la desilusión. En Colombia, Turbay, el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo y toda la descomposición social que vino con ello permearon los movimientos. Muchos sectores se entregaron a la corrupción, el clientelismo, la vida de consumo, pero otros siguieron resistiendo desde la academia, los barrios, las calles. Finalmente no se pudo derribar los íconos ni acabar con el culto a la personalidad de los dirigentes. Los ideales de cambio se supeditaron a las imágenes. Se transformaron lenguajes, conceptos, consignas, tácticas. Se construyó y se deconstruyó, pero no pudieron ni pudimos emanciparnos. Esa tarea aún sigue siendo la meta de las generaciones futuras, porque todavía se necesita una revolución. Pero no creo que ahora esté, digamos, el movimiento estudiantil con esas proclamas. Digamos, en este momento la MANE no tiene en su programa hacer la revolución, ni extinguir para siempre la faz de la tierra del imperialismo norteamericano. Eso no aparece en el programa. Digamos, han cambiado, han madurado, yo digo, eso es maduración de eso, por una parte. Y segundo, se tratan de otra manera, no se tratan con más delicadeza. Yo hago una comparación. Lo que yo he visto es que se tratan mejor que los estudiantes de esa época. No, yo creo que es probable. Sino que hay menos nivel ideológico, entonces ya no hay ciertas categorías, pero la grosería, la falta de respeto, el señalamiento es... Bueno, es probable, ¿no? Como la concebíamos nosotros mismos. Yo creo, y muchas veces tengo el sentimiento personal de un fracaso. Es un fracaso porque nosotros pensábamos que íbamos a saltar el cielo y que la revolución era en 10 años y dábamos nuestra vida porque sabíamos que en 10 años el mundo iba a cambiar, no solamente Colombia, el mundo iba a cambiar. Te juro que estábamos total y absolutamente convencidos. Entonces, cuando tienes la convicción que nosotros teníamos en esa época, tú das todo, das tu pensamiento, tu vida, tus esfuerzos, todo. Nosotros lo metimos todo allí. Que se está dando. Sí.
El capitalismo prácticamente ya no es ese sistema que nos liberaba de las garras del pasado, llámese esclavismo, feudalismo, que nos volvía a retomar las ideas del cristianismo, de la libertad, de la igualdad. El capitalismo está demostrando, obviamente todo el mundo lo ve, que es el primer sistema de la historia de la humanidad que tiene cómo solucionar el problema de la pobreza, pero la distribución capitalista, que es su esencia, lo impide. Es el primer sistema de la humanidad que genera desempleo. Hubo otros sistemas que tuvieron desempleo y no lo podían solucionar. No, es que este genera desempleo, ¿sí? Es el primer sistema de la humanidad de carácter estrictamente económico. ¿Y eso qué significa? Una vaina atroz. Y por tanto las universidades tienen hoy más alumnos que nunca antes. Y por tanto las universidades tienen hoy más alumnos proletarios que nunca antes en toda la historia del capitalismo. Que tiemble la burguesía con eso. Nosotros no. Nosotros no tenemos problemas. Los proletarios no tenemos problemas con eso. Eso ha sido una necesidad del capitalismo y en su agonía les toca cada vez más facilitar la formación de gente capaz de dirigir los asuntos de la sociedad y entregarlo a manos de otras clases que no son sus propios hijos, ¿sí? Es decir, cada vez hay menos hijos de burgueses en las universidades y cada vez hay más hijos de proletarios en las universidades, ¿sí? Por ese asunto también la juventud estudiantil puede y debiera, y yo espero que lo haga, jugar un papel más importante en todo este ascenso y avance del movimiento revolucionario en el mundo y en Colombia. Hay gente que dice, no, es que la juventud revolucionaria es la del pasado y esta juventud de ahora es diletante y cada juventud como que es más dispersa y víctima de la entropía. Eso yo no lo creo. Yo creo que cada época tiene sus signos y que el lenguaje revolucionario cambia. Lo que pasa es que ahora no es la revolución del proletariado y ni la dictadura del proletariado y esas cosas que son completamente obsoletas. No, eso es del siglo XIX. Eso no tiene cabida. Ahora son otros elementos, otros símbolos de contestación, pero de un altísimo contenido anticapitalista. El capitalismo ¿Sigue siendo el enemigo del capitalismo? El capitalismo como sistema no tiene salida para la inmensa mayoría de la población. Yo sí creo que los jóvenes de hoy, a pesar de que parecen tan estupidizados por internet y por las máquinas, tan deshumanizados, en el fondo hay algo que estáis viendo, que se está construyendo y que el mundo, los jóvenes, lo van a cambiar. Yo sí creo que va a haber un cambio. Yo tengo la concepción de que hace rato entramos en un periodo de transición hacia algo nuevo. Y esa transición, así se demore 50 o 300 años, va a acabar con este sistema que hoy llamamos capitalista. Aprendimos en la lucha del 26 de febrero a sumar gente más gente contra el animal gobierno, a sumar gente más gente contra el animal gobierno. Obreros más campesinos, más estudiantes dan pueblo, más coraje
coraje, más constancia nos darán triunfo completo. Más coraje, más constancia nos darán triunfo completo. Y no restamos los muertos, restamos la oligarquía, la calle del gran imperio que quiere ahogar en sangre las luchas de nuestros pueblos, que quiere ahogar en sangre las luchas de nuestros pueblos. Aprendimos en la lucha